Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Independientemente de la hora en que estés viendo esto, bienvenido y comenta ahí, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Y mira, si esta historia apareció para ti es porque merece ser escuchada. Así que suscríbete al canal para no perderte ninguna como esta. El sol se ocultaba allá al final del cerro cuando decidí regresar a casa por el camino viejo que pasaba detrás del basurero desmantelado. No me gustaba pasar por allí. Había algo en ese lugar que me daba un nudo en el pecho, una sensación fea que me subía desde el estómago. Pero era más rápido y yo estaba cansado. El día había sido largo en el campo, reparando la cerca que el ganado terco había derribado de nuevo, y mi rodilla dolía con ese dolor sordo que aparecía cuando iba a llover. Mi caballo, Relámpago, caminaba despacio, con esa calma de animal que conoce bien el camino de vuelta. Las herraduras golpeaban el suelo de tierra compactada en un ritmo monótono que casi me hacía dormir en la silla. Yo ya pensaba en la cena sencilla de siempre: arroz, frijoles negros y un huevo frito en manteca. Lo mismo todos los días desde hace 5 años. Desde que María se fue. Me llamo Juan Pérez, tengo 52 años, pelo canoso que me niego a cortar bien, manos callosas de tanto trabajar la tierra y una hacienda pequeña aquí cerca de San Miguel de Allende, en Guanajuato. 20 hectáreas de tierra roja que mi padre me dejó, 40 cabezas de ganado flaco, un huerto que me empeño en mantener aún sin tener mucha mano para eso, y una soledad que pesa más que un costal de maíz mojado después de la lluvia. María murió de cáncer en el hígado. Fue demasiado rápido para ser justo, demasiado lento para no doler. Un día estaba cantando en la cocina haciendo tamales para la fiesta del pueblo, quejándose del calor y riéndose de mis chistes malos. 2 meses después, yo estaba echando tierra roja en su ataúd, oyendo al cura hablar sobre la voluntad de Dios y prometiéndome a mí mismo que nunca más iba a amar a nadie de esa manera. La casa se volvió un lugar demasiado quieto después de que ella partió. Quieto hasta doler el pecho. A veces hablaba solo para oír una voz humana resonando por las paredes que antes oían risas. Otras veces me quedaba sentado en el porche de madera que yo mismo había hecho, oyendo el ruido de los grillos cantando en la oscuridad, esperando algo que nunca llegaba. Los vecinos, gente buena, de gran corazón, se aparecían de vez en cuando, traían un plato de comida de la mujer, preguntaban si necesitaba algo de la ciudad, si no quería ir a misa el domingo. «No puede quedarse así, don Juan», decía doña Concepción, la vecina más cercana, que vivía a unos 3 kilómetros de allí. A María no le gustaría verlo consumirse de esa manera. Yo agradecía, comía lo que traían, prometía que iba a mejorar. Pero después ellos se iban y el silencio volvía como bestia feroz, devorando cada rincón de la casa que antes estaba llena de vida. La cama parecía demasiado grande, la mesa de la cocina tenía sillas demasiado vacías, hasta las gallinas parecían más tristes, como si sintieran falta del maíz que María les echaba cada tarde, cantando esos corridos que aprendió con su madre. En esa tarde de septiembre, el aire estaba pesado, cargado, de esa manera en que se pone antes de llover fuerte en el altiplano. El cielo tenía un color raro, medio amarillento, medio morado, y el viento movía las ramas secas de los árboles, haciendo un ruido que parecía gemido de alma en pena. Relámpago pisaba despacio en la tierra compactada, levantando un polvo fino que se pegaba en la piel sudada y hacía picar los ojos. Las cigarras cantaban alto en los árboles, desesperadas, como si supieran que la lluvia venía y quisieran aprovechar los últimos momentos de sol. El olor de la tierra seca subía fuerte, mezclado con el olor de pasto reseco y estiércol de ganado. Era olor de rancho, olor de casa, olor que yo conocía desde niño, pero que ahora no me consolaba más como antes. Fue cuando Relámpago se detuvo.
Se paró de golpe, plantó las 4 patas en el suelo, con las orejas en pie y los ojos muy abiertos, olfateando el aire con fuerza. Conocía a mi caballo hacía 15 años, desde Potrillo, cuando lo compré a un joven, a don José Marcelino, y sabía que cuando él hacía eso era porque había algo raro cerca, un jaguar, una serpiente o cosa peor. «¿Qué pasa, Relámpago?», pregunté, pasando la mano por el cuello del animal, sintiendo los músculos tensos debajo de la piel caliente. «¿Qué sientes, compañero?». El animal movió la cabeza inquieto, las narices dilatadas. Bufó una vez, 2, y dio unos pasos hacia atrás. Era la primera vez que lo veía con tanto miedo así. Fue entonces que vi. Una parvada de sopilotes volaba abajo, haciendo círculos perezosos sobre un montón de basura vieja que se esparcía entre la maleza. Y en el suelo, entre bolsas de plástico rotas, botellas quebradas y hierba seca, había una persona caída. Me bajé del caballo con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Podía ser cualquier cosa. Un borracho que se había perdido de la ciudad, un drogadicto que había venido a morir en el campo, o peor, alguien muerto de verdad, comenzando a heder en el calor. Pero había algo que me jalaba hacia adelante, una fuerza que no conseguía explicar, como si una voz dentro de mí dijera: «Anda, Juan, ve a ver qué es». Llegué cerca despacio, pisando con cuidado entre los pedazos de vidrio y la basura esparcida. Los zopilotes volaron cuando me vieron, pero se quedaron posados en las ramas alrededor, mirándome con esos ojos pequeños y sin alma, esperando que yo me fuera para volver al banquete. Era una mujer, joven, no debía tener más de 20 y pocos años. Estaba desmayada, sucia de tierra roja y algo que parecía sangre seca, vestida con harapos que algún día debieron haber sido una blusa azul y una falda marrón. La piel pálida como papel, los labios rajados de sed, el cabello castaño pegado en el rostro sudado de fiebre, demasiado flaca, como quien no comía bien hacía tiempo, y alrededor de ella, por todas partes, decenas de alacranes negros y brillantes, algunos enormes, del tamaño de mi mano abierta. Otros menores, pero todos peligrosos, todos venenosos. Uno de ellos bajaba despacio de un tronco podrido, las patitas moviéndose en una danza macabra, apuntando directo hacia el cuello de la muchacha. Otro ya caminaba sobre su hombro, las antenas moviéndose, buscando dónde clavar el aguijón. Mi sangre se heló. Un alacrán grande de esos mata en minutos. El veneno paraliza el cuerpo entero, hace que la persona muera sofocada sin conseguir pedir socorro. Y ella tenía varios arrastrándose por su cuerpo indefenso. No lo pensé 2 veces. Corrí hacia el medio del basurero, agarré una rama seca del suelo y comencé a espantar a las criaturas, golpeando en el aire, gritando como loco. Uno de los alacranes se volvió hacia mí, irritado por haber sido molestado en el almuerzo, y clavó el aguijón en mi antebrazo. Dolió como hierro caliente al rojo vivo, un dolor que subió por todo el brazo y hizo que mi vista se oscureciera por un segundo. Pero ni me importó. Continué espantando a los desgraciados hasta que todos desaparecieron entre la basura, haciendo ese ruido asqueroso de insecto con rabia. Me arrodillé al lado de la mujer, el brazo latiendo donde el alacrán me había picado. Ella aún respiraba, pero débil, el pecho subiendo y bajando despacio, como si cada respiración fuera un esfuerzo sobrenatural. La piel estaba caliente de fiebre, pero al mismo tiempo ella temblaba, aún inconsciente. Debía estar así hacía horas, tal vez desde la madrugada. La tomé en mis brazos con todo cuidado. Era ligera como un suspiro, más ligera que María cuando estaba enferma en sus últimos días, cuando el cáncer había robado toda la carne de su cuerpo. Huesos y piel, solo eso. Su cuerpo temblaba contra mi pecho y sentí una rabia sorda de quien había dejado a una criatura humana llegar a ese estado.
La puse en el caballo, delante de mí, sujetándola firme con un brazo, mientras controlaba las riendas con el otro. Relámpago entendió la urgencia en mi voz y galopó como no lo hacía años, levantando polvo rojo en el camino, los cascos golpeando en el suelo duro en un ritmo desesperado. El viento golpeaba en mi rostro, secando el sudor y la preocupación, pero yo solo pensaba en una cosa: llegar a casa antes de que fuera demasiado tarde. La hacienda apareció a lo lejos cuando el sol ya era solo una mancha roja en el horizonte. Las luces amarillas del porche cortaban la oscuridad que comenzaba a tragarse el altiplano. Humo subía de la chimenea. El fuego de la estufa de leña que yo había dejado encendido antes de salir. Relámpago galopó directo hasta el porche y yo me bajé aún con la mujer en mis brazos. La llevé directo a la casa, al cuarto de huéspedes, el mismo donde María se quedó en sus últimos días, cuando no conseguía más subir la escalera hacia nuestro cuarto. Encendí el quinqué y comencé a examinar sus heridas con la luz amarillenta danzando en las paredes. Tenía cortes pequeños en los brazos y piernas, nada muy grave, pero que se habían infectado un poco por la suciedad. La piel estaba deshidratada, resecada como cuero viejo. Los labios estaban rajados de sed y había una mancha morada en su frente, como si se hubiera golpeado la cabeza al caer. Calenté agua en la estufa de leña, agarré los remedios que sobraron del tiempo de María, alcohol, gasa, mertiolate, y comencé a limpiar las heridas una por una con la paciencia que aprendí cuidando de mi esposa. La mujer gemía bajito cuando el alcohol ardía en los cortes, pero no despertaba. Debía estar demasiado exhausta para sentir dolor de verdad. Después que limpié todas las heridas, cambié su ropa. Le quité los harapos rotos y le puse un camisón viejo de María, aquel azul claro con florecitas que a ella le gustaba usar los domingos cuando nos quedábamos en casa sin hacer nada, solo conversando en el porche. Le quedó grande a la muchacha flaca, pero por lo menos estaba limpio. Me senté en una silla al lado de la cama y me quedé toda la noche allí, vigilando cada suspiro, cada gemido débil, cada movimiento de sus párpados que a veces temblaban como si ella fuera a despertar. De vez en cuando mojaba sus labios con agua usando un paño húmedo. Otras veces ponía la mano en su frente para ver si la fiebre estaba bajando. A veces ella se movía y murmuraba palabras que yo no entendía. Nombres, pedidos de auxilio, fragmentos de oraciones. El brazo donde el alacrán me había picado dolía como el diablo, hinchado y morado, pero ni me importaba. Solo pensaba en la muchacha allí en la cama, luchando contra alguna cosa que yo no sabía qué era. ¿Quién sería ella? ¿De dónde había venido? ¿Cómo había parado en aquel basurero casi muerta, rodeada de bichos venenosos? Cuando el gallo cantó allá afuera y la primera luz del día entró por la ventana, aclarando el cuarto que olía a remedio y cuidado, ella abrió los ojos. Eran castaños, grandes, asustados como los de un animal herido que no sabe si puede confiar en el humano que está cuidando de él. ¿Dónde estoy?, preguntó con la voz ronca, casi sin sonido. En mi casa, respondí, inclinándome hacia adelante. ¿Estás segura aquí? Ella intentó levantarse, pero no tenía fuerza. Sus brazos temblaban con el esfuerzo y ella desistió, cayendo de nuevo en la almohada. Quédate quieta, dije. Te pusiste mal en el camino. Te traje para acá para cuidarte. Ella me miró por un tiempo largo, como si estuviera intentando decidir si podía confiar en mí o si yo era una amenaza más en su vida ya llena de peligros. Vi miedo en esos ojos, pero también una chispa de algo más, tal vez esperanza. Me llamo Elena, susurró. Juan, respondí. Juan Pérez. Bienvenida a mi casa, Elena. Y allí, en aquel momento simple, con el sol de la mañana entrando por la ventana e iluminando su rostro, que aún tenía marcas de sufrimiento, pero ya no parecía más en peligro de muerte, sentí algo que no sentía hacía años. Sentí
que la casa respiraba de nuevo, que había vida entre aquellas paredes, además de mi soledad terca. No lo sabía aún, pero mi vida acababa de cambiar para siempre, y la de ella también. Elena se quedó 3 días en cama, saliendo solo para ir al baño y aún así tambaleándose, sujetándose en la pared con las 2 manos para no caer. Yo llevaba comida al cuarto 3 veces por día: sopa de pollo con bastante caldo, atole de masa con leche y azúcar, té de manzanilla que María siempre decía que era santo remedio para calmar los nervios y ayudar a dormir. Al principio ella mal tocaba la comida. Se quedaba mirándome desconfiada, como bicho herido que no sabe si puede bajar la guardia, si aquella bondad toda no era una trampa para agarrarla desprevenida. Yo entendía perfectamente: una mujer sola, despertando en la casa de un hombre extraño, en medio de la nada, sin tener cómo huir si las cosas salieran mal. Cualquier persona con un poco de juicio estaría con miedo. Por eso yo siempre dejaba la puerta del cuarto abierta cuando entraba, nunca me acercaba mucho a la cama, hablaba bajo y despacio, dejaba la comida en la mesa y salía sin hacer preguntas. Quería que ella supiera, sin precisar hablar, que estaba segura allí, que yo no era como otros hombres que tal vez habían pasado por su vida. En el tercer día, en una mañana de sol que entraba por las ventanas y hacía que la casa entera quedara dorada, ella apareció en la cocina. Estaba vestida con el camisón de María y un pantalón viejo mío que até en su cintura con un pedazo de cuerda, porque ella era demasiado pequeña para la ropa de hombre. Su cabello estaba peinado hacia atrás, aún húmedo del baño, y su rostro había ganado un poco de color. Parecía una niña vistiendo ropa de adulto, intentando parecer más vieja de lo que era. «Buenos días», dijo ella parada en la puerta de la cocina, aún medio recelosa, lista para correr si yo hiciera algún movimiento brusco. «Buenos días, Elena. ¿Cómo te sientes hoy?» «Mejor», respondió entrando despacio en la cocina. «Gracias por la comida, y por la ropa, y por todo». «La ropa era de mi esposa», dije revolviendo el café en la estufa. «A ella no le importaría que la usaras. Era una mujer buena, le gustaba ayudar a las personas». Elena miró alrededor de la cocina con curiosidad. Vio las ollas viejas colgadas en la pared, la estufa de leña que hacía que la casa entera tuviera un olor rico de humo, la mesa de madera maciza donde yo comía solo hacía tanto tiempo. Sus ojos se detuvieron en la foto de María colgada en la pared, ella sonriendo, con un vestido floreado azul y blanco en el día de nuestro casamiento hacía 15 años. «Era bonita», dijo Elena mirando la foto. «Sí, lo era, por dentro y por fuera. Murió hace 5 años. Lo siento mucho». «La vida es así mismo», dije, sirviendo café para ella en una taza que hacía tiempo que no usaba. «A veces quita, a veces da. Uno nunca sabe por qué». Elena se quedó quieta, mirando por la ventana hacia el patio donde las gallinas escarbaban debajo de los mangos cargados de fruta. El sol de la mañana hacía sombras largas en la tierra compactada y se oía el mugido del ganado en el pasto más distante. «¿Puedo ayudar con algo?», preguntó, bebiendo el café despacio, como quien no quiere desperdiciar. «No es necesario, muchacha, aún te estás recuperando». «Pero quiero ayudar», insistió ella. «No me gusta quedarme parada sin hacer nada. Me hace bien trabajar». Dejé que ella pelara papas para el almuerzo. Nos sentamos los dos en la mesa de la cocina, trabajando en silencio. Pero era un silencio bueno, confortable. De vez en cuando ella me miraba de reojo, como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo empezar. Yo respetaba su tiempo, no forzaba la conversación. «Juan», dijo de repente, parando de pelar las papas, «¿por qué me ayudaste?». La pregunta me tomó por sorpresa. Dejé de cortar cebolla y la miré. «¿Cómo así, Elena? Ni siquiera me conocías. Podrías haber seguido de largo en ese camino. La mayoría de la gente habría seguido de largo.
o llamado a la policía y ya. Pensé en la respuesta. No era algo fácil de explicar, ni para ella ni para mí mismo. No sé bien, dije por fin. Creo que cuando uno ve a alguien necesitando ayuda, no puede fingir que no lo vio. Por lo menos yo no puedo. Pero corriste un riesgo. Esos alacranes podían haberte matado también. No pensé en eso en el momento. Solo pensé que ibas a morir si yo no hacía algo. Ella continuó pelando papas, más despacio ahora, como si tuviera mucho en qué pensar. Mi abuela siempre decía que Dios pone a las personas correctas en nuestro camino en el momento correcto, dijo ella, sin mirarme. Creo que tú fuiste puesto en mi camino ese día. ¿Y tú en el mío?, respondí, sin pensar. Ella me miró sorprendida, y yo también me sorprendí con lo que había dicho. Era verdad, pero no esperaba que saliera así, de esa manera directa y sin rodeos. Pasaron algunos días más. Elena fue ganando color en el rostro, fuerza en el cuerpo, confianza en la voz. Comenzó a ayudar más en la casa, en el huerto, en el cuidado de los animales. Tenía buena mano para las plantas. Las plantas de tomate que estaban marchitándose en el jardín comenzaron a levantarse después de que ella las cuidó, regando con cariño y hablándoles bajito como si fueran niños. Descubrió dónde quedaba cada cosa en la cocina sin que yo necesitara enseñarle. Aprendió a encender la estufa de leña en la medida justa, a hacer el pan casero que yo compraba en la panadería del pueblo. Pero ella no hablaba del pasado. Cuando yo le preguntaba de dónde había venido, cómo había parado en ese basurero, por qué estaba sola, ella cambiaba de tema o se quedaba quieta, jugando con alguna cosa en sus manos. Yo respetaba su silencio. Cada persona tiene sus secretos, sus heridas que no quiere mostrar a nadie. Yo sabía eso muy bien. Una tarde caliente de octubre, estábamos en el porche desgranando maíz para hacer tamales. El sol se estaba poniendo detrás de los cerros, pintando el cielo entero de naranja y morado, y las cigarras cantaban fuerte en los árboles, desesperadas por aprovechar los últimos momentos de calor. El olor de tierra caliente subía del camino, mezclado con el olor de pasto y flores del campo. «Juan», dijo Elena, sin levantar los ojos del maíz que desgranaba, «¿alguna vez te has arrepentido de algo en la vida?» «Todo el mundo se arrepiente de algo», respondí. «¿Por qué la pregunta?» «Solo curiosidad. ¿De qué te arrepientes más?» Dejé de desgranar el maíz. Era una pregunta que yo me hacía todos los días, principalmente de madrugada cuando no conseguía dormir. De no haberle dado más cariño a María cuando estaba enferma, dije, la voz saliendo más baja de lo que yo quería. Tuve miedo de demostrar mucho porque pensaba que si yo fingía que todo estaba normal, ella iba a mejorar de nuevo. Tontería mía. Ella necesitaba saber cuánto la amaba, principalmente en sus últimos días. Elena asintió despacio, como quien entendía perfectamente de lo que yo estaba hablando. «Yo me arrepiento de haberme quedado callada cuando debía haber gritado», dijo ella, «de haber aceptado las cosas cuando debía haber salido corriendo». «¿Qué tipo de cosas?» Ella se quedó un tiempo sin responder, desgranando el maíz con más fuerza que la necesaria, como si quisiera lastimar algo. «De mi ex marido», dijo finalmente, la voz casi desapareciendo. Él no era una buena persona. Pensaba que la mujer era propiedad de él, que podía hacer lo que quisiera conmigo. Sentí un nudo en el pecho y una rabia subiendo como bilis en la garganta. Las ganas eran de salir a buscar a ese desgraciado y ajustar cuentas con él. «¿Te golpeaba?» «Peor que golpear», dijo ella, y vi que sus manos comenzaron a temblar. «Me humillaba todos los días. Decía que yo no servía para nada, que ningún hombre me iba a querer, que yo tenía suerte de que él me aguantara, que yo era fea, burra, que no sabía hacer nada bien. Y yo le creí. Por mucho tiempo yo creí en esas cosas horribles.
Dejé de desgranar maíz completamente y puse mi mano sobre la de ella, que temblaba ahora como hoja en el viento. Nadie merece ser tratado así, Elena, dije. Nadie en el mundo. Yo me escapé, continuó ella, las palabras saliendo atropelladas ahora, como si necesitara hablar todo antes de perder el coraje. Una noche, cuando él salió a beber con sus amigos, agarré una mochila vieja, puse algunas ropas dentro, los pocos pesos que yo tenía escondidos y salí caminando. No tenía dinero para el pasaje, no tenía para dónde ir. Caminé días y días. Dormí en el campo, debajo de un árbol. Pedí comida en las casas, bebí agua de arroyo. Hasta que no aguanté más y me desmayé. Fue cuando te encontré. Si usted no hubiera pasado por allá en esa hora, pero pasé. Y estás aquí. Estás viva. Nos quedamos en silencio por un tiempo, oyendo el canto de las cigarras y el mugido del ganado en el pasto. El sol había desaparecido detrás de los cerros y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que oscurecía despacio. Elena, dije, no tienes que tener miedo de nada aquí. Esta casa es tuya también ahora, por el tiempo que quieras quedarte. Ella me miró con los ojos brillantes de lágrimas que se negaban a caer. Ni siquiera me conoces bien, dijo ella. No sabes lo que ya he hecho, lo que ya he pasado. Puedo ser una persona mala. Conozco lo suficiente, respondí. Conozco que eres valiente, que tienes buena mano para cuidar las cosas, que has hecho que esta casa se ponga más viva en una semana de lo que ha estado en los últimos 5 años. Y eso me basta. ¿Y si él viene detrás de mí? Si descubre dónde estoy, entonces tendrá que pasar por encima de mí primero. Y yo no estoy con disposición para conversar con hombre que maltrata a una mujer. Elena sonrió por primera vez desde que llegó allí. Una sonrisa pequeña, medio tímida, medio asustada aún, pero verdadera. Gracias, Juan, de corazón. No tienes que agradecer. Nos ayudamos. Es así como las cosas funcionan entre personas de bien. En esa noche, cuando fui a dormir en mi cuarto que quedaba al fondo de la casa, la oí cantando bajito en su cuarto. Una música que yo no conocía, pero que tenía una melodía bonita, triste y esperanzadora al mismo tiempo. Era la primera vez que oía música en esa casa desde que María murió. La primera vez que la casa entera parecía viva de nuevo. Acostado en la cama, mirando al techo de madera que yo conocía de memoria, pensé en cómo la vida era extraña y llena de sorpresas. Hacía una semana yo era un hombre solo, conversando con las gallinas y comiendo en la mesa vacía, contando los días sin saber para qué. Ahora tenía a alguien en la casa, alguien para conversar durante las comidas, alguien que hacía pan fresco por la mañana y cantaba de noche antes de dormir. Tal vez la abuela de Elena tenía razón mismo. Tal vez Dios pone a las personas correctas en nuestro camino en el momento correcto, cuando uno más necesita y menos espera. Tal vez yo la haya salvado a ella en ese camino maldito, o tal vez ella me haya salvado también a mí, sin siquiera saberlo. Las semanas fueron pasando despacio, como pasan las cosas buenas de la vida, y Elena fue transformándose delante de mis ojos. La muchacha asustada que despertó en mi cama en aquel primer día se volvió una mujer que reía mientras colgaba la ropa en el tendedero, que canturreaba corridos antiguos haciendo el almuerzo, que sabía el nombre de todas mis gallinas y conversaba con ellas como si fueran personas. Ella había dado nombre para cada una de las 15 gallinas que yo criaba: Chiquiña, Benedita, Mariaciña, Pedriña, Rosa, Concepción, y por ahí va. Decía que animal sin nombre es animal sin alma, que no se puede cuidar bien de algo que no tiene identidad propia, y ellas parecían gustar de ella más que de mí. Corrían cuando ella aparecía con el maíz, se quedaban quietitas cuando ella conversaba con ellas en el gallinero,
La casa cambió completamente también. Tenía flores en la mesa de la cocina, siempre vivas, que ella recogía en el pasto y ponía en una lata vieja que se volvió un florero. Tenía olor a pan fresco por la mañana, de comida sazonada en la medida correcta, de ropa lavada secándose en el sol. Tenía conversación a la hora de la cena, risa cuando yo contaba alguna historia del campo, silencios confortables cuando no había nada específico para hablar. Después de 5 años comiendo solo, oyendo solo el ruido de mi propio tenedor en el plato y el tic-tac del reloj en la pared, tener a alguien sentado del otro lado de la mesa me hacía un bien enorme. Era como si la comida tuviera más sabor, como si el tiempo pasara más despacio, como si la vida hubiera vuelto a tener sentido. Elena tenía talento para todo lo que tocaba. Arregló el grifo de la cocina que goteaba hacía meses y que yo nunca había tenido disposición para arreglar. Plantó cilantro y perejil en el huerto, condimentos que hicieron toda la diferencia en la comida. Cosió los agujeros de mis camisas de trabajo con una paciencia que yo no tenía más. Cuando pregunté dónde había aprendido esas cosas, ella dijo que su madre había muerto temprano y ella tuvo que cuidar de la casa desde pequeña. Mi padre trabajaba en una hacienda cerca de Guadalajara, contó ella, mientras remendaba un calcetín mío con hilo y aguja. Salía de madrugada y llegaba a casa solo de noche, muerto de cansancio. Yo cocinaba, lavaba, planchaba, cuidaba de la casa entera. Aprendí por necesidad, ¿sabe? No había otro remedio. ¿Y tu ex marido? ¿Cómo se conocieron? Su rostro se cerró un poco, pero no como antes, cuando ella se bloqueaba y se quedaba muda. Ahora ella conseguía hablar del pasado sin temblar, aunque doliera aún. Él apareció cuando yo tenía 17 años, dijo, continuando cosiendo sin mirarme. Yo estaba trabajando en una fonda en el centro de Guadalajara, intentando juntar dinero para estudiar, para hacer un curso técnico. Él era mayor, tenía 28 años, tenía coche, prometía que iba a cuidar de mí. Y yo le creí. Eras muy joven para tomar una decisión de esas. Lo era, y sola en el mundo. Cuando una está sola y aparece alguien prometiendo que nunca más una va a estar sola, que nunca más va a pasar necesidad, una cree en cualquier cosa, una quiere creer. Ella paró de coser por un momento y miró por la ventana hacia el pasto donde el ganado pastaba tranquilo, sin prisa, aprovechando la sombra de los árboles en la hora más caliente del día. Al principio él era cariñoso, continuó, la voz quedando más baja. Me daba regalos, flores, bombones, me llevaba a cenar fuera en los lugares elegantes de la ciudad. Decía que yo era la mujer más bonita que él ya había visto, que iba a hacer cualquier cosa para verme feliz. Después que nos casamos, fue cambiando poco a poco. Primero fueron las críticas pequeñas. Mi ropa estaba equivocada, mi cabello estaba feo, la comida tenía mucha sal. Después vinieron los gritos. Por último, no terminó la frase. No necesitaba. Yo entendía perfectamente lo que había venido por último. ¿Pensaste en volver con tu padre? Pensé muchas veces, pero él se había casado de nuevo. A la mujer nueva no le gustaba yo. Decía que yo era un estorbo en la casa, que debía valerme por mí misma y parar de dar trabajo. Mi marido sabía de eso. Sabía que yo no tenía para dónde ir. Por eso él hacía lo que hacía. Sabía que yo iba a aguantar todo callada. Sentí unas ganas tremendas de salir a buscar a ese desgraciado y darle una paliza que iba a hacer que se acordara del dolor por el resto de su vida. Pero me controlé. Elena no necesitaba de mi rabia. Necesitaba de mi paciencia, de mi cariño, de mi comprensión. Una tarde caliente de noviembre, estábamos sacando leche de la mimosa, la vaca mansa que daba más leche y que le gustaba ser llamada por el nombre, cuando ella dijo una cosa que me tomó completamente de sorpresa. Juan, yo nunca he sido tocada por ningún hombre, ni siquiera por mi ex marido. Yo aún soy virgen. Paré de ordeñar en la misma hora y la miré.
Ella estaba sonrojada hasta la raíz del cabello, pero su mirada era firme, decidida, como quien había tomado coraje para hablar una verdad difícil. ¿Cómo así, Elena? Él lo intentaba, principalmente cuando bebía, pero yo no conseguía. Mi cuerpo se bloqueaba completamente. Era como si algo dentro de mí supiera que aquello no estaba bien, que no era amor de verdad. Él se ponía bravo, me insultaba, decía que yo era defectuosa, que no servía ni para ser mujer, pero yo no conseguía mismo. No con él. En aquel momento entendí una cosa importante sobre Elena. Ella no necesitaba solo de abrigo, comida y ropa limpia. Ella necesitaba ser respetada como algo sagrado. Necesitaba saber que era valiosa, que merecía ser tratada con cariño y delicadeza. Necesitaba descubrir que ser mujer no era sobre aguantar, era sobre florecer. No tienes nada de malo, dije, volviendo a ordeñar despacio. Tu cuerpo sabía que no estaba segura. Eso es sabiduría, no un defecto. Ella sonrió por primera vez en aquella conversación, aliviada como quien había quitado un peso enorme de su pecho. A veces yo pensaba que yo era rara, que había algo muy errado conmigo. Él decía que yo era frígida, que ningún hombre iba a quererme de esa manera. El equivocado era él, Elena, no tú, nunca tú. A partir de aquel día, algo cambió entre nosotros dos. No era más solo una mujer perdida que yo había ayudado por bondad. No era más solo un hacendado solitario que había dado abrigo para una extraña por lástima. Era algo más profundo, más delicado, más verdadero. Como una planta nueva que necesita de tierra buena y cuidado especial para crecer bien. Elena comenzó a quedarse más tiempo conmigo en las tareas de la hacienda. Me ayudaba a arreglar la cerca quebrada, a plantar frijoles en la época correcta, a cuidar de los terneros huérfanos que necesitaban de biberón. Trabajando lado a lado, sudando debajo del mismo sol, nosotros íbamos conversando sobre todo, sobre la lluvia que tardaba en llegar, sobre los animales que aparecían en el pasto, sobre la vida en general y sus sorpresas. Ella tenía una risa sabrosa, medio ronca, que hacía que los pajaritos pararan de cantar para escuchar. Cuando algo la divertía de verdad, ella reía con el cuerpo entero, echando la cabeza para atrás, cerrando los ojos, haciendo que la casa entera se pusiera más alegre solo por causa de aquel sonido. Una noche después de la cena, estábamos sentados en el porche viendo las estrellas aparecer en el cielo que oscurecía despacio. Había sido un día bonito, no muy caliente, con una brisa sabrosa que venía del pasto y traía olor a pasto y flores del campo. Los grillos cantaban fuerte en la oscuridad y de vez en cuando un ternerito berreaba allá lejos, llamando a su madre. «Juan», dijo ella, jugando con el borde de su falda, «¿puedo preguntarte una cosa medio personal?» «Claro, puedes preguntar cualquier cosa. ¿Nunca has pensado en buscar otra mujer? ¿Después que tu esposa murió?» La pregunta me dejó sin saber qué decir. No era un asunto en el que me gustara pensar, mucho menos hablar. «He pensado que sí», respondí despacio. «Pero nunca encontré a nadie que tuviera sentido». «¿Cómo así?» «María era especial, ¿sabes? Ella se reía de mis chistes malos, le gustaba despertar temprano conmigo solo para ver el sol nacer, sabía hacer las mejores gorditas del mundo. Ella me conocía mejor de lo que yo mismo me conozco. Sabía cuando estaba preocupado solo con mirar mi rostro. Después que ella murió, pensé, ¿cómo voy a encontrar a otra persona así?» Elena se quedó quieta por un tiempo, mirando las estrellas que brillaban cada vez más fuerte en el cielo limpio. «Tal vez no necesites encontrar a otra persona igual a tu esposa», dijo ella por fin. «Tal vez necesites encontrar una persona diferente, pero que combine contigo de la misma manera, que te complete de otra manera». La miré. La luz de la luna hacía que su rostro pareciera casi un dibujo.
demasiado delicado para ser real, demasiado bonito para estar allí en mi porche sencillo. ¿Y tú?, pregunté. ¿Nunca quisiste tener una familia, hijos, una casa llena de risa? Quería mucho, dijo ella, la voz quedando más suave. Soñaba con tener hijos, con dar mucho amor a ellos, con tener una casa donde todo el mundo se sintiera bienvenido. Pero con él no se podía. ¿Cómo iba a traer a un niño al mundo, siendo que yo misma me sentía muerta por dentro? ¿Y ahora? Ella se quedó un tiempo quieta, jugando con sus manos nerviosamente. Ahora me siento viva de nuevo, dijo ella bajito, sin mirarme. Por primera vez en años me despierto por la mañana y me alegra estar despierta. Me alegra ver el sol nacer, de oír a las gallinas cacareando, de sentir olor a café en la estufa. Sentí mi corazón acelerar. Había algo en el modo en que ella habló, en el modo en que bajó la voz al final de la frase, que me conmovió de un modo que no sentía hacía mucho tiempo. Elena, comencé, pero ella me interrumpió. Yo sé que aún amas a tu esposa, dijo ella rápidamente, como si hubiera ensayado aquellas palabras muchas veces. Y yo respeto eso. No estoy intentando tomar el lugar de ella, ni competir con la memoria de ella. Pero quería que supieras que estar aquí contigo me ha hecho sentir una persona de nuevo, una persona entera. Me quedé sin palabras por un momento. Había tanta cosa que yo quería hablar, pero las palabras parecían presas en mi garganta. En vez de hablar, tomé su mano. Era pequeña, callosa del trabajo, pero suave y caliente. Elena, conseguí hablar finalmente. No estás tomando el lugar de nadie. Estás haciendo un lugar tuyo, un lugar solo tuyo. Y me alegra mucho que sea aquí, en esta casa conmigo. Ella apretó mi mano. Aun siendo toda complicada, toda llena de miedo y cicatrices. Por causa de eso, respondí, porque pasaste por lo que pasaste y aún consigues reír. Aún consigues cuidar de las cosas con cariño. Aún consigues creer que la vida puede ser buena. Eso es una cosa muy rara, Elena. En aquella noche, por primera vez desde que María murió, dormí en paz completa, sin sueño malo, sin despertar en medio de la madrugada, sintiendo el peso de la soledad aplastando mi pecho. Dormí sabiendo que tenía a alguien en la casa que se preocupaba por mí, alguien que se aseguraba de cerrar bien la puerta, de apagar el fuego de la estufa, de dejar un vaso de agua fresca en mi mesa de noche. Pequeñas cosas, gestos simples. Pero eran esas pequeñas cosas las que estaban cosiendo mi corazón de vuelta, pedacito por pedacito. Fue en una tarde bochornosa de diciembre, cuando el calor del altiplano apretaba tanto que hasta los animales se quedaban quietos en la sombra, que él apareció. Yo estaba arreglando el molino de viento que se había roto en la tormenta de la semana pasada. Una ventolera desgraciada que derribó ramas y estropeó parte de la cerca. Cuando oí el ruido inconfundible de un coche subiendo por el camino de tierra. No era día de visita. Ni el cartero, ni ningún vecino solía aparecer a esa hora, cuando el sol partía la tierra y hacía que el aire temblara de tan caliente. Elena estaba en el huerto regando los tomates y las lechugas, protegida por un sombrero de paja que yo le había dado. Cuando vio la nube de polvo rojo acercándose, se puso tiesa como una vara, el regador cayéndose de su mano. ¡Juan!, gritó ella, dejando todo y corriendo en mi dirección. ¡Juan, ven aquí rápido! Bajé del molino corriendo, el corazón ya acelerando sin yo saber bien por qué. El coche, un Gol blanco medio abollado, con el parachoques delantero torcido, paró en la puerta de la hacienda, levantando más polvo aún. Salió de él un hombre alto, flaco, de unos 40 años, con barba de varios días y los ojos pequeños y duros. Usaba una camiseta sucia y unos vaqueros descoloridos. Miró alrededor de la hacienda con esa actitud de quien está buscando pelea, marcando territorio. Elena se escondió detrás de mí, temblando igual que una vara verde en el viento. Es él,
susurró en mi oído. Es Marcos. Sentí mi sangre hervir como agua en la estufa. Entonces ese era el hijo de su madre que la había maltratado todos aquellos años. Parecía exactamente el tipo de hombre que yo imaginaba. Pequeño por dentro, intentando parecer grande por fuera, de aquellos que necesitan humillar a los otros para sentirse importante. ¡Elena!, gritó él, golpeando la puerta de madera con fuerza. ¡Elena, yo sé que estás ahí! ¡Deja de hacerte la tonta y ven aquí a hablar conmigo! Agarré la escopeta que estaba apoyada en la pared del taller. No era para amenazar, era para que él supiera que yo estaba preparado para cualquier cosa que pudiera suceder. «Ella no quiere hablar contigo», grité de vuelta, caminando hasta la puerta con paso firme. «Es mejor que des media vuelta y te vayas». «¿Y quién eres tú?», preguntó él, mirándome de arriba abajo con desprecio. «¿El nuevo macho de ella? ¿El viejo pervertido que se está aprovechando de mi mujer? Soy quien cuida de esta casa y de quien está en ella, y ella no es más tu mujer. No es más nada tuyo». Marcos soltó una risotada sin gracia, de aquellas risas que no tienen ninguna alegría. «¿Qué no es mía? Ella es mi mujer. Se casó conmigo en la iglesia, delante del cura y de todo el mundo. Hay un papel firmado, hay un documento». «Un papel no vale nada cuando la persona no quiere más quedarse», respondí. «Y ella ha dejado bien claro que no quiere». Elena salió de detrás de mí despacio. Estaba pálida, pero su barbilla estaba firme y sus ojos no se desviaban del rostro de él. «Se acabó, Marcos», dijo ella, con una voz más fuerte de la que yo esperaba. «Se acabó de verdad. Yo no vuelvo contigo nunca más en mi vida». «Ah, ¿sí?», rió él, pero era una risa nerviosa. «¿Y tú crees que este viejo de ahí te va a querer para siempre? Cuando él se canse de tu frigidez, de toda tu tontería, te va a echar a patadas igual que a un perro. Por lo menos conmigo tenías casa, tenías comida, tenías ropa en el cuerpo». «Tenía prisión», respondió Elena, y por primera vez desde que él llegó, su voz no temblaba. «Tenía humillación todos los días, tenía miedo de dormir y de despertar. Prefiero pasar hambre en la calle a volver a esa vida». Marcos puso cara fea, sus ojos pequeños brillando de rabia. Sacudió la puerta con fuerza, haciendo que la madera crujiera. «Estás cometiendo el mayor error de tu vida, Elena. Nadie te va a querer sabiendo cómo eres. Eres una mujer rota, defectuosa. Solo yo fui idiota lo suficiente para aguantarte». «Entonces déjala rota en paz», dije, apuntando la escopeta al suelo, pero dejando bien claro que estaba allí. «Ya has oído su respuesta. Ahora es mejor que te vayas antes de que yo pierda la paciencia». Fue exactamente en ese momento que el cielo cambió. Nubes negras aparecieron de la nada, cubriendo el sol y haciendo que el día se volviera casi noche. Un viento fuerte comenzó a soplar, levantando hojas secas y haciendo que los árboles se curvaran. Y entonces comenzó a llover. No era lluvia de llovizna, de aquellas que vienen despacio y dan tiempo para que nos refugiemos. Era lluvia de tormenta de verano, de aquellas que comienzan de repente en el altiplano y no dan tregua. En segundos estábamos todos empapados hasta los huesos. Un rayo iluminó el cielo como si fuera de día, seguido de un trueno que hizo que la tierra temblara debajo de nuestros pies. La lluvia se puso más fuerte aún, una cortina de agua que apenas dejaba que viéramos 2 metros por delante. «¡Marcos!», grité por encima del ruido de la tormenta. «El camino va a ponerse peligroso. Es mejor que te vayas antes de que se convierta en una inundación». Pero cuando miré hacia el arroyo que pasaba al fondo de la propiedad, vi que estaba subiendo rápido de más. El agua venía marrón, llena de ramas, basura y todo lo que encontraba por delante. En media hora aquello iba a desbordarse e inundar todo. «Mierda», murmuré, olvidándome por un momento de la pelea. Elena miró hacia el arroyo y entendió en la misma hora el peligro. «¡Los terneros!»,
dijo ella gritando para conseguir ser oída. Ellos están en el pasto de abajo. Me olvidé de Marcos, me olvidé de la pelea, me olvidé de todo. Solo pensaba en los 5 terneros huérfanos que estaban pastando cerca del arroyo. Si el agua subía un poco más, ellos se iban a ahogar como piedras. «¡Ven!», le grité a Elena. «Tenemos que sacarlos de allá ahora». Corrí hacia el pasto de abajo bajo la lluvia que caía como si el mundo fuera a acabarse. La tierra roja se había convertido en un lodazal resbaladizo donde nos hundíamos hasta el tobillo. Elena venía detrás de mí, tropezando en el lodo, pero sin desistir. Cuando llegamos al pasto de abajo, los terneros estaban asustados, apretujándose en un rincón, con el agua ya golpeando sus patas. «¡Aquí, aquí!», grité, intentando guiarlos hacia la parte más alta del pasto, pero un ternero asustado no obedece a nadie. Ellos corrían para todos los lados, mugiendo de miedo, resbalándose en el lodo. El agua subía rápido de más, cubriendo el pasto entero en pocos minutos. Fue cuando Marcos apareció a nuestro lado, mojado hasta los huesos, con lodo hasta las rodillas. «¿A dónde quieren llevarlos?», preguntó, gritando por encima del ruido de la tormenta. «Al corral grande, en la parte alta», respondí, sorprendido de verlo allí. Sin hablar más nada, él comenzó a ayudar. Rodear terneros es trabajo para por lo menos 3 personas, e incluso así es difícil cuando están con miedo. Marcos sabía lidiar con el ganado. Se notaba que tenía experiencia, que no era la primera vez que lidiaba con una situación desesperada. Trabajamos los 3 como un equipo, olvidándonos por unos momentos de toda la confusión. En 15 minutos conseguimos guiar a los 5 terneros al corral seguro, lejos de la inundación. Cuando paramos para respirar, debajo del tejado del corral, estábamos todos goteando, sucios de lodo, de la cabeza a los pies, exhaustos. Elena miraba a Marcos con una expresión extraña. Ya no era más miedo puro, era casi curiosidad. «¿Por qué has ayudado?», preguntó ella, limpiando el lodo de su rostro con la manga de la blusa empapada. Marcos se pasó la mano por la cara, limpiando el agua y la suciedad. «No sé», dijo él, y por primera vez desde que llegó no había rabia en su voz. «Siempre me han gustado los animales. No iba a dejarlos ahogarse solo porque estoy enojado contigo. Pero tú has venido aquí para llevarme por la fuerza». «Vine mismo», admitió él, mirando a los terneros que ahora estaban seguros en el corral. Pero él paró y miró a su alrededor, hacia el pasto inundado, a los terneros que respiraban pesado pero estaban vivos, a Elena mojada pero de pie, sin miedo. «Pero tú estás diferente». «No estoy diferente, Marcos», dijo ella, y oí una firmeza en su voz que no había antes. «Yo solo soy quien siempre quise ser, y ahora puedo ser». Marcos se quedó quieto por un tiempo largo, mirando su propia mano llena de lodo, como si la estuviera viendo por primera vez. «Yo siempre supe que eras fuerte», dijo él, bajito, casi susurrando. «Por eso que yo intentaba quebrarte todo el tiempo. Tenía miedo de que si descubrías lo fuerte que realmente eras, me ibas a dejar. Y tenías razón». La tenía. La lluvia comenzó a disminuir, pero el arroyo aún corría alto y marrón. Marcos no iba a conseguir cruzar el puente en ese día. El agua ya había cubierto el camino entero. «Vas a tener que quedarte hasta mañana», dije, sin gustarme nada la idea. «El camino está intransitable, demasiado peligroso». Elena me miró asustada. «Juan, él puede dormir en el granero», dije, dejando bien claro que no era negociable. «Pero mañana por la mañana, así que el agua baje, él se va. Y no vuelve nunca más». Marcos asintió, como un hombre que sabe que no tiene elección. «Está justo», dijo él. En aquella noche, preparamos una cama improvisada en el granero con unas mantas viejas y una almohada que ya había visto días mejores. Marcos no habló mucho durante la cena, solo comió la sopa que Elena hizo, la misma sopa que ella hacía para mí todos los días, y agradeció bajito cuando terminó.
Antes de ir a dormir, se detuvo en la puerta de la cocina, medio incómodo. «Elena», dijo él, «yo nunca he pedido disculpas por nada que hice en mi vida. Nunca pensé que debía dar explicaciones a nadie. Pero, disculpa, tú merecías algo mucho mejor de lo que yo te he dado». «Lo merezco mismo», respondió ella, sin rabia, sin rencor. «Y ahora lo tengo». Él me miró a mí, después a ella de nuevo, y movió la cabeza como quien finalmente ha entendido algo. «Cuídala bien», me dijo a mí. «Ella es más fuerte de lo que parece, mucho más fuerte». «Lo sé», respondí. «Siempre lo supe». Después que él salió, Elena se quedó parada en la ventana de la cocina, mirando la lluvia que aún caía fina allá afuera. «¿Cómo te sientes?», pregunté. «Extraña», dijo ella, sin quitar sus ojos de la ventana. 5 años tuve miedo de ese hombre. 5 años él ha sido el monstruo de mis pesadillas. Y hoy sentí lástima de él. Lástima. Él está perdido, Juan. Tan perdido como yo estaba cuando tú me encontraste en ese basurero. La diferencia es que nadie nunca se ha parado para ayudarlo. Nadie nunca ha tenido paciencia con él. Eso no disculpa lo que él hizo contigo, Elena. No disculpa nada, concordó ella, pero ayuda a entender y me ayuda a no tener más rabia. La rabia solo lastima a quien la siente. En la mañana siguiente, cuando el sol salió y el agua bajó lo suficiente para dejar el camino transitable, Marcos se despidió sin drama, sin intentar convencer a Elena de más nada. Antes de entrar en el coche, la miró por última vez. «Vas a ser feliz», dijo él, y por primera vez desde que lo conocí, parecía sincero. «Por primera vez en mi vida, yo tengo certeza de eso». «Tú también puedes ser feliz, Marcos», respondió ella, «pero solo si paras de intentar quebrar a las personas, solo si aprendes a construir en vez de destruir». Él soltó una risotada triste, entró en el coche y encendió el motor. La última cosa que vimos fue el polvo rojo subiendo en el camino, hasta desaparecer completamente detrás de los cerros. Elena se quedó parada en la puerta mucho tiempo después que él desapareció, como si necesitara tener certeza de que él se había ido de verdad. «Él no va a volver», dijo ella, más para sí misma que para mí. «No va a volver mismo». «Por primera vez en mi vida», dijo ella, volviéndose hacia mí con una sonrisa que era mitad alivio, mitad descubrimiento. «Yo me siento completamente libre, libre de verdad». Y yo supe en aquel momento que algo había cambiado para siempre entre nosotros dos. Ya no era más una mujer herida que yo estaba protegiendo por lástima o por obligación. Era una mujer libre, curada, entera, que estaba escogiendo quedarse conmigo, por amor, por voluntad propia. La diferencia era enorme, y hacía toda la diferencia del mundo. Los días que siguieron a la partida de Marcos fueron los más bonitos que yo he vivido en toda mi vida. Elena parecía una persona completamente nueva, o tal vez fuera la persona que ella siempre fue por dentro, pero que nunca había tenido la oportunidad de mostrar al mundo. Ella reía más alto, cantaba mientras trabajaba, inventaba juegos bobos con las gallinas. Una mañana temprano me desperté con ruido en la cocina y la encontré bailando sola, solo en camisón, mientras el café hervía en la estufa de leña. «Buenos días, Juan», dijo ella, sin parar de bailar, girando como una niña en una kermés. «Soñé con música toda la noche». «¿Qué tipo de música?», pregunté, sonriendo solo de ver su alegría. «Música de fiesta, de boda, de gente feliz bailando hasta que el sol saliera». Sentí mi corazón acelerar como tambor de santería. ¿Será que ella estaba intentando decirme algo con aquello? En aquella misma semana, Elena decidió plantar girasoles enfrente de la casa. Dijo que siempre quiso tener una plantación de girasoles, que su abuela decía que el girasol siempre mira hacia el sol, incluso en días nublados, incluso cuando está lloviendo.
Quiero ser así también, dijo ella, cavando la tierra roja con sus manos, ensuciándose los dedos y sin importarle para nada. Siempre mirando hacia el lado bueno de las cosas, siempre buscando la luz. Igual que ya eres, dije sin pensar dos veces. Ella paró de cavar y me miró con aquellos ojos castaños que parecían haber ganado una luz nueva. ¿Cómo así, Juan? Tú llegaste aquí toda lastimada, sin esperanza de nada, casi muerta en ese basurero maldito. Pero mira cómo has florecido. Incluso en los días más difíciles, incluso cuando Marcos apareció aquí amenazando, tú siempre encuentras motivos para sonreír, para cuidar de las cosas con cariño. Elena dejó la asadilla pequeña y vino hasta mí. Estaba sucia de tierra de la cabeza a los pies, con el cabello pegado en su frente sudada, pero para mí ella era la mujer más bonita del mundo entero. «Juan», dijo ella, poniendo su mano pequeña en mi pecho, justo encima de mi corazón, «yo necesito decirte una cosa importante». Mi corazón latía tan fuerte que estoy seguro que ella lo sentía debajo de su mano. «Puedes decir, Elena, cualquier cosa. Estoy enamorada de usted». Las palabras salieron simples así, directas, sin rodeos, sin drama. Pero para mí fue como si el mundo entero parase de girar por un segundo, como si todas las estrellas del cielo se alineasen de una vez. «Elena, yo sé que usted aún ama a su esposa», continuó ella rapidito, como si tuviera miedo de que yo fuera a interrumpirla antes de que ella terminase de hablar. «Y yo no estoy pidiendo para que la olvide, nunca haría eso. Solo estoy diciendo que mi corazón lo ha escogido a usted, y yo no consigo más fingir que no es verdad». Me quedé parado, sin conseguir hablar, con tanta cosa pasando por mi cabeza que parecía un mercado. El rostro de María. La promesa que hice al lado de su tumba de que nunca iba a amar a otra mujer del mismo modo. El miedo de estar traicionando su memoria, de estar siendo desleal con quien me ha dado los mejores años de mi vida. Pero también tenía el olor a pan fresco por la mañana llenando la casa. Tenía la risa de Elena resonando por los rincones que antes solo conocían el silencio. Tenía la sensación de estar vivo de nuevo después de 5 años muerto por dentro, funcionando solo por terquedad. «Yo también te amo, Elena», dije, finalmente consiguiendo botar hacia afuera las palabras que ya estaban en la punta de mi lengua hacía semanas. Ella abrió mucho los ojos, como si no creyera en lo que estaba oyendo. «¿De verdad? ¿De verdad mismo? Amo como tú cuidas de las cosas pequeñas como si fueran grandes. Amo como tú has hecho que esta casa muerta respirase de nuevo. Amo como tú me has hecho acordar de que la vida puede ser buena, que puede ser bonita, que vale la pena ser vivida». Elena comenzó a llorar, pero eran lágrimas limpias, de felicidad pura. «Yo tenía tanto miedo de que usted pensara que era muy pronto», dijo ella entre lágrimas, «que yo estaba siendo aprovechadora, lanzándome encima del hombre que me salvó». «Elena», tomé su rostro entre mis manos callosas. «Tú has salvado mi vida tanto como yo he salvado la tuya. No es aprovechamiento ninguno, es destino, es cosa que tenía que acontecer». En aquella noche, después de la cena, nos quedamos sentados en el porche, viendo las estrellas aparecer en el cielo limpio. Ella estaba apoyada en mi hombro y yo sentía el olor de su cabello, olor a jabón de coco y a viento del campo, olor a mujer que se cuida con cariño. «Juan», dijo ella bajito, «¿puedo preguntarte una cosa que tal vez no quieras responder?» «Puedes preguntar cualquier cosa, Elena. ¿Cómo vamos a hacer? Yo nunca, usted sabe, nunca he estado con ningún hombre». Entendí en la hora. Ella estaba hablando de nuestra intimidad, de lo que acontecería cuando nos casásemos, porque yo ya había decidido que iba a pedirla en casamiento. Solo estaba esperando el momento correcto para hacerlo bien. «Vamos a ir despacio», dije, pasando mi mano por su cabello. «A tu tiempo. No hay prisa para nada en la vida».
¿Y si yo no consigo? ¿Si mi cuerpo se bloquea igual que se bloqueaba con él? ¿Si yo estropeo todo? Entonces, esperamos más. Elena, lo que yo siento por ti no depende de sexo. Depende de despertar todos los días y quedar feliz de que tú estés aquí. Depende de conversar contigo a la hora de la cena. Depende de oírte cantando mientras lavas la ropa. Ella suspiró y sentí el alivio saliendo de su cuerpo como agua de represa. ¿Cómo es que usted es tan bueno, Juan? ¿Cómo es que usted siempre sabe la cosa correcta para hablar? No soy bueno cosa ninguna, respondí. Solo he aprendido que las cosas importantes de la vida no se apresuran. Amor verdadero crece despacio, igual que una planta buena. Tiene que tener paciencia, tiene que tener cuidado. 2 semanas después, en una tarde de enero cuando el sol estaba menos bravo, le pedí que se casase conmigo. Fue simple, sin arrodillarme ni nada de esas cosas de película. Estábamos sacando leche de la mimosa cuando yo hablé. Elena, ¿quieres casarte conmigo? Ella casi tiró el balde de leche, tan grande fue su sorpresa. ¿Cómo es eso? Cásate conmigo, vamos a ser familia de verdad, con papel firmado y todo. ¿Usted está seguro? Aun siendo yo, siendo como yo soy, aun siendo perfecta exactamente del modo en que eres. Ella sonrió de aquel modo que iluminaba su cara entera, que hacía que el día quedase más bonito solo de ver. «Mae, sí», dijo ella saltando y abrazándome. «Sí, yo quiero casarme contigo, quiero mucho». Nos casamos en un sábado de febrero en la iglesia pequeña de San Miguel de Allende. Elena usó el vestido de María. Había pedido permiso con lágrimas en los ojos, y yo le dije que María iba a quedar feliz de saber que su vestido estaba trayendo alegría para otra mujer buena. Le quedó lindo a ella. Diferente, porque ellas eran mujeres diferentes, pero lindo del mismo modo. El padre Javier, que conocía toda nuestra historia porque Elena se la había contado en el confesionario, hizo una ceremonia simple y bonita. Habló sobre segundas oportunidades, sobre cómo Dios a veces quita alguna cosa para después dar el doble. Habló sobre amor que cura, sobre gente que se encuentra cuando más lo necesita. Los pocos vecinos que fueron, doña Concepción, don Antonio, la familia de José de la esquina, aplaudieron y gritaron vivas cuando nos besamos enfrente del altar. Fue el primer beso de verdad de Elena y el primero mío después de 5 años. Un beso dulce, cuidadoso, lleno de promesas. La fiesta fue pequeña pero alegre, en la propia hacienda. Las mujeres de la vecindad trajeron comida, tamales, atole, arroz con leche, pollo estofado. Los hombres trajeron guitarra y acordeón, y bailamos hasta tarde debajo de las estrellas, en el patio de la casa, pisando en la misma tierra donde Elena había plantado los girasoles que ya comenzaban a brotar. En aquella noche, en el cuarto que ahora era nuestro, Elena tembló cuando yo comencé a desabotonar su vestido. Paré en la hora, sin prisa. ¿Quieres que yo duerma en el cuarto de huéspedes hoy?, pregunté. No, dijo ella respirando hondo para calmarse. No quiero que duermas lejos de mí nunca más. Solo ve despacio. Voy a ir despacio. Toda la vida, si es preciso. Y fuimos despacio mismo. Conversé con ella, conté historias graciosas de mi infancia, besé cada cicatriz pequeña que ella tenía en los brazos, cada marca que la vida había dejado en su cuerpo. Le dije que ella era bonita, que era importante, que era amada. Cuando ella finalmente se entregó, fue bonito como el nacer del sol, natural, correcto, sin prisa. ¿Dolió?, pregunté después. Ella anidada en mi pecho como un pajarito en su nido. Un poquito al comienzo, dijo ella, pero fue un dolor bueno. Dolor que libera, que cura, dolor que vale la pena sentir.
3 meses después de la boda, la hacienda comenzó a recibir visitas diferentes. Mujeres que habían oído hablar de la historia de Elena, que habían pasado por situaciones parecidas y necesitaban de un lugar para esconderse, para curarse, para aprender a vivir de nuevo. Elena no rechazaba a nadie. Siempre daba un modo de acomodar a una más. Siempre encontraba una cama, un plato de comida, una palabra de cariño. «Nosotros no podemos salvar a todo el mundo, Elena», dije una vez, viéndola consolar a una niña de 16 años que había huido de casa por causa de su padrastro que se propasaba con ella. «No podemos salvar a todo el mundo de una vez», concordó ella, meciendo a la niña como si fuera su propia hija. «Pero podemos salvar a una por vez. Y cada una que nosotros salvamos va a salvar a otra. Es así que el mundo cambia». La casa se volvió una especie de estación de curación. Las mujeres llegaban rotas y se iban enteras. Unas se quedaban una semana, otras se quedaban meses. Elena trataba a todas como hermanas, les enseñaba a cocinar, a plantar, a cuidar de los animales, a creer en sí mismas de nuevo. Un día, 7 meses después de la boda, Elena llegó del pueblo con un brillo diferente en su mirada. Había ido a hacerse exámenes porque andaba medio mareada por las mañanas, medio somnolienta por las tardes. «Juan», dijo ella, atrayéndome para sentarnos en nuestra cama, «yo tengo una novedad para darte». Por el modo en que ella habló, por el brillo en sus ojos, yo ya sabía lo que era antes incluso de que ella hablase. «Estoy embarazada», dijo ella, sonriendo como si fuera a explotar de felicidad. Lloré igual que un niño. A los 52 años yo iba a ser padre. Elena iba a ser madre. La mujer que pensaba que nunca iba a poder amar a nadie de manera correcta, iba a dar vida a alguien nuevo. Iba a enseñar a un niño a ser feliz. «¿Si es niña?», pregunté, con la voz embargada de emoción. «María», dijo ella sin dudar, «en homenaje a la mujer que te ha enseñado a amar del modo correcto». «¿Y si es niño?». «Renato», que quiere decir renacido, igual que nosotros dos. En aquella noche, acostado al lado de ella, con mi mano en su barriga aún lisa donde crecía nuestro hijo, pensé en cómo la vida era misteriosa y llena de sorpresas buenas cuando uno menos espera. Hace 1 año y medio, yo era un hombre muerto por dentro, conversando solo con las gallinas y comiendo solo en la mesa vacía. Ahora tenía una esposa que yo amaba más que a mi propia vida, una casa llena de mujeres aprendiendo a ser felices de nuevo y un bebé en camino. Había sido preciso encontrar a una mujer casi muerta en un basurero para que yo descubriera que aún estaba vivo. Había sido preciso salvar a alguien para que yo mismo fuese salvado. Y ahora, en pocos meses, iba a tener a un niño corriendo por el patio, llenando la casa de risa y desorden. Del lado de afuera, los girasoles que Elena había plantado se balanceaban en el viento de la madrugada, sus cabezas grandes siempre viradas para el lado donde el sol iba a nacer en el día siguiente. Capítulo 6. El círculo que se completa. 2 años y medio después, cuando el sol comenzó a esconderse detrás de los cerros en aquella tarde cálida de marzo, yo estaba caminando por el mismo camino donde todo había comenzado. Pero esta vez no estaba solo. Elena caminaba a mi lado, empujando un carrito donde dormía nuestra hija María, que decidió nacer niña mismo, con los ojos castaños de su madre y una sonrisa que conseguía iluminar cualquier día nublado. Paramos en el lugar exacto donde yo había encontrado a Elena en aquella tarde que cambió nuestras vidas para siempre. El antiguo basurero ahora era un jardín bonito. El ayuntamiento había limpiado todo después de que nuestra historia se esparció por el pueblo y la comunidad entera se unió para plantar árboles, flores, hacer un pequeño parque donde los niños venían a jugar por las tardes. Donde antes había basura y sopilotes esperando la muerte,
Ahora había vida creciendo en cada rincón. «Aún no creo que fue aquí», dijo Elena, mirando alrededor con admiración. «A veces parece que fue todo un sueño muy bonito», dije. «No fue un sueño, no. Fue un milagro mismo. Milagro de gente que cree en gente». La pequeña María despertó en el carrito y comenzó a lloriquear de aquel modo meloso de bebé con hambre. Elena la tomó en sus brazos y yo me quedé allí parado mirando a las dos, mi familia, mi vida nueva, mi segundo nacimiento, aún sin creer completamente que toda aquella felicidad era mía de verdad. «¿Sabes lo que yo pienso a veces?», dijo Elena, meciendo a la niña. «Pienso que tal vez yo me haya desmayado aquí en aquel día porque era aquí mismo que yo tenía que estar, porque eras tú quien tenía que encontrarme, no otra persona cualquiera. Y yo pienso que tal vez María me ha guiado por este camino justo en aquel día», respondí, «para que yo no quedase solo por el resto de mi vida, muriendo de a poco de tristeza». Elena sonrió y miró hacia el cielo, que comenzaba a ganar los colores bonitos del final de la tarde. «La casa está llena de nuevo hoy», dijo ella. Era verdad. En aquella mañana habían llegado dos mujeres nuevas, una con un bebé en brazos, huyendo de su marido que bebía y la golpeaba, otra adolescente que sus padres habían echado de casa cuando descubrieron que ella estaba embarazada y se negaron a aceptarlo. Elena las recibió como siempre hacía, con un plato de comida caliente, una cama limpia y la certeza de que allí ellas estaban seguras de verdad. Nuestra hacienda se había vuelto conocida en toda la región. La casa de Elena, las personas la llamaban. Mujeres de pueblos vecinos mandaban recado cuando necesitaban ayuda. El padre Javier encaminaba los casos más difíciles. Hasta la policía a veces traía a alguien que necesitaba un lugar seguro para esconderse y curarse. «¿Tú no te cansas nunca?», pregunté. «Nunca. De cuidar de tanta gente, de cargar tanto sufrimiento de los otros. ¿Cómo voy a cansarme de hacer la única cosa que realmente importa en el mundo?», respondió ella, mirando a María que había vuelto a dormir en sus brazos. «Cada mujer que sale de aquí curada es un pedacito mío que queda entero también. Es así que el dolor se convierte en fuerza». Volvimos para casa caminando despacio, sin prisa, aprovechando los últimos rayos de sol que pintaban todo de dorado. La hacienda apareció a lo lejos, las luces amarillas de las ventanas cortando la oscuridad que comenzaba a caer despacio. Humo subía de la chimenea, señal de que las mujeres que estaban allá estaban cocinando la cena, sintiéndose en casa, sintiéndose seguras. En el porche, sentada en una mecedora que yo había hecho especialmente para ella, estaba doña Teresa, una señora de 70 años que había llegado el mes pasado. Su único hijo había muerto en un accidente de trabajo y su nuera la había echado de casa diciendo que no iba a mantener a una vieja inútil que solo da gastos. Elena la trajo a vivir con nosotros definitivamente. «¿Cómo les fue en el paseo?», preguntó doña Teresa, acariciando a María que despertó y le sonrió. «Muy bien», dijo Elena. «Fuimos al lugar donde todo comenzó». «Ah, el lugar del milagro», dijo la vieja, balanceándose despacio en la silla. «Toda historia de amor de verdad tiene un lugar así, donde el destino hizo su primera jugada». Después de la cena, cuando las otras mujeres se fueron a dormir y la casa quedó quieta del modo en que ella quedaba todas las noches, Elena y yo salimos para el porche con un café calentito. María dormía en mi regazo, pequeñita y calentita, respirando de aquel modo sabroso de bebé que hace que cualquier preocupación del mundo parezca una tontería. «Juan», dijo Elena, revolviendo su café despacio, «¿te arrepientes de alguna cosa?». «¿De qué, Elena?». «De haberme ayudado en aquel día, de haber cambiado toda tu vida por causa de una extraña que tú ni siquiera conocías». Miré hacia ella, hacia nuestra hija durmiendo tranquila en mi regazo, hacia la casa llena de vida que antes era silenciosa como una tumba.
Elena, antes de encontrarte, yo tenía una casa grande y vacía. Ahora yo tengo un hogar lleno de amor. Antes yo tenía una rutina sin sentido. Ahora yo tengo una vida con propósito. ¿Cómo iba a arrepentirme de la mejor cosa que ya me ha acontecido? ¿Y María, tu primera esposa? ¿Tú crees que ella aprobaría todo esto? Era una pregunta que yo me hacía a veces, principalmente cuando estaba solo en la hacienda, trabajando y pensando en la vida. ¿Sabes lo que yo creo de verdad? Hablé mirando hacia el cielo lleno de estrellas. Creo que María nos mira desde allá arriba y queda orgullosa. Ella siempre quiso que yo fuese feliz. Siempre tuvo un corazón demasiado grande para este mundo. Le encantaría saber que nuestra casa se ha vuelto un abrigo para quien más lo necesita. Elena apoyó su cabeza en mi hombro. A veces yo converso con ella, confesó. Agradezco por ella haberte enseñado a amar del modo correcto, con paciencia y cariño. Por ella haber hecho de ti un hombre que sabe cuidar sin sofocar. Y yo te agradezco por haberme enseñado que es posible amar de nuevo sin olvidar a quien nosotros hemos amado antes, que el corazón no tiene límite de tamaño cuando el amor es verdadero. La pequeña María se movió en mi regazo y abrió sus ojitos castaños. Me miró a mí, después a su madre, después dio una de aquellas sonrisas chimuelas de bebé que hacen que cualquier problema del mundo parezca demasiado pequeño para preocuparse. «Hola, mi princesa», susurré. «Papá y mamá están aquí cuidando de ti». Elena rió bajito, de aquel modo que yo había aprendido a amar. Ella va a crecer, sabiendo que el mundo puede ser cruel, pero también puede ser muy bueno, que siempre hay alguien dispuesto a ayudar si nosotros sabemos buscar en el lugar correcto. Y ella va a crecer viendo el ejemplo de su madre, dije. Viendo que una mujer fuerte no es una mujer que no cae nunca, es una mujer que se levanta y después ayuda a otras a levantarse también. En aquella noche, después de que pusimos a María a dormir en la cuna que yo mismo había hecho con madera de la hacienda, Elena y yo nos quedamos acostados conversando bajito para no despertar a la niña. «¿Sabes lo que yo quiero hacer mañana?», dijo ella. «¿Qué? Quiero plantar más girasoles, una fila enorme, de la puerta hasta la entrada de la casa, para que toda mujer que llegue aquí sepa enseguida que este es un lugar donde las cosas crecen, donde la vida vence a la muerte». «Buena idea. ¿Puedo ayudar?». «Claro que puedes. Nosotros hacemos todo juntos ahora». «¿Siempre?». «Siempre, Juan, para siempre». En la mañana siguiente, desperté temprano como siempre, pero por primera vez en 7 años no sentí aquel peso en mi pecho, aquellas ganas de quedarme en la cama huyendo del mundo. Oí el ruido de Elena en la cocina cantando bajito, el llanto meloso de María pidiendo el pecho, las voces de las otras mujeres conversando en el patio sobre los planes del día. Me levanté, me vestí y fui a encontrar a mi familia en medio de la vida nueva que nosotros habíamos construido juntos. Elena estaba amamantando a María mientras revolvía el atole en la estufa. Doña Teresa cortaba frutas en la mesa. Las dos mujeres nuevas lavaban los trastes y conversaban bajito sobre planes para el futuro, sobre recomenzar lejos del sufrimiento. «Buenos días, mi amor», dijo Elena cuando me vio. «Buenos días, mi vida», respondí, dándole un beso a ella y otro a María. «Buenos días, mujeres». «Buenos días, don Juan», respondieron todas en coro, como una familia grande y feliz. Después del desayuno, Elena y yo fuimos a plantar los girasoles nuevos. Ella cavaba los agujeros en la tierra roja, yo echaba las semillas, ella cubría con tierra mojada. Trabajábamos en silencio, pero era un silencio bueno, lleno de complicidad y amor verdadero. «Elena», dije parando para mirarla a ella que estaba sucia de tierra, igual que en aquel primer día cuando plantó los primeros girasoles. «Gracias. ¿Por qué esta vez? Por haber aparecido en mi vida,
por haberme salvado sin siquiera saber que yo necesitaba ser salvado, por haberme enseñado que la vida puede recomenzar cuantas veces sea necesario. Ella dejó la asadilla y vino hasta mí con aquella sonrisa que yo no me cansaba de ver. Nosotros nos hemos salvado juntos, Juan, dijo ella, y ahora nosotros salvamos a otras personas juntos. Es así que el mundo se vuelve mejor, una persona por vez, un corazón por vez. Miré alrededor de nuestra propiedad, hacia el jardín que Elena había hecho crecer donde antes solo había maleza seca, hacia la casa llena de vida y risa donde antes solo había silencio pesado, hacia los girasoles que ya despuntaban aquí y allá, siempre de frente hacia el sol, hacia las mujeres que habían llegado rotas y ahora reían en el patio mientras tendían la ropa, aprendiendo a ser felices de nuevo. Recordé el día en que encontré a Elena en aquel camino maldito, casi muerta, rodeada de sopilotes y alacranes. Recordé cómo yo estaba muerto por dentro también, sin saberlo, funcionando solo por fuerza del hábito. Dos restos humanos que se encontraron en el lugar más improbable del mundo y se volvieron una familia, un hogar, un refugio para quien más lo necesitaba. ¿Sabes lo que he aprendido en todos estos años?, dije. Que, mi amor, que a veces uno necesita perderse completamente para encontrarse de verdad. Que a veces la cosa más importante que uno puede hacer en la vida es parar para ayudar a alguien que está caído en medio del camino. Elena sonrió y miró hacia los girasoles pequeños que nosotros habíamos terminado de plantar. Que incluso cuando nosotros creemos que estamos en el fondo del pozo, siempre hay una semilla esperando para brotar, dijo ella. Solo necesita de alguien que crea que ella puede florecer, que la riegue con amor y que tenga paciencia. En aquella tarde, cuando el sol comenzó a ponerse detrás de los cerros, pintando el cielo de naranja y morado, yo no estaba más solo en el camino de la vida. Tenía una esposa que me amaba de verdad, una hija que me hacía reír todos los días, una casa llena de mujeres que estaban aprendiendo a ser felices de nuevo después de tanto sufrimiento. Había aprendido que salvar a alguien es, casi siempre, la única forma de ser salvado también. Que amor verdadero no sustituye al amor pasado, multiplica, crece, se esparce. Que no importa cuántos años nosotros hayamos vivido, siempre es posible recomenzar desde cero cuando uno encuentra a la persona correcta. Y todas las veces que yo paso por el camino donde encontré a Elena, yo no veo más basura, no veo más muerte. Veo el lugar sagrado donde dos corazones rotos se encontraron y se volvieron uno solo. Veo el suelo bendecido donde nacieron girasoles, donde solo había tristeza y abandono. Veo el lugar donde aprendí que a veces los milagros más bonitos de la vida nacen en los lugares más feos y abandonados. Y que el amor, cuando es verdadero y tiene paciencia, siempre encuentra un modo de florecer. Incluso en medio de la nada. Incluso cuando nosotros creemos que ya no hay más esperanza en el mundo, siempre hay una oportunidad de recomenzar, siempre hay alguien necesitando ser salvado y siempre hay alguien capaz de salvar. Solo es necesario tener coraje de parar en el camino cuando uno ve a alguien caído. Solo es necesario tener un corazón lo suficientemente grande para creer que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Todo el mundo merece encontrar su girasol en medio del basurero de la vida. Todo el mundo merece ser amado de verdad. Hay personas que transforman el sol en una simple mancha amarilla, pero hay aquellas que hacen de una simple mancha amarilla el propio sol. Y son esas personas las que hacen bella la vida, que encuentran la luz donde otros solo ven oscuridad, que plantan esperanza donde otros solo ven desierto. La verdadera fuerza del ser humano no está en nunca caer, sino en siempre levantarse. Y más bonito aún es cuando al levantarse extiende la mano para ayudar a otro a hacer lo mismo. Esta es una historia sobre eso, sobre encuentros que salvan,
sobre amor que cura, sobre cómo a veces necesitamos perdernos completamente para encontrarnos de verdad, y sobre cómo los milagros más bonitos de la vida nacen siempre en los lugares donde menos esperamos.